madre Lilla. Y os venimos a contar una historia que pasó de verdad. Un fuerte aplauso para nuestra madre Lilla. Hola a todos. Hola. Bueno, ¿sabéis por qué hoy estoy aquí? Porque os vengo a contar una historia que pasó de verdad. Un viaje que yo hice hace mucho tiempo a un lugar que os voy a contar ahora, ¿vale? Y claro, estamos aquí, vengo a contaros esto porque este cole está trabajando en una actividad, en un proyecto que se llama Conocernos para Querernos, ¿verdad? Los del tercer ciclo, en el que habéis mandado, os habéis comunicado con niños del Sáhara y ya ellos os han contestado con unas cartitas, ¿verdad? Bueno, pues para seguir conociendo y para seguir queriéndonos, pues os vengo a contar mi viaje. Este viaje, a ver, sucedió hace 20 años. Uf, cuánto tiempo, ¿verdad? Bueno, pues gracias a un gran amigo mío que se llama Domingo y que vive en Canarias. El pueblo en el que él vive, el pueblo en el que él vive, pues organizó un viaje, su ayuntamiento, al Sáhara Occidental, que lo veis ahí, que está en la costa africana, ¿verdad? Bien. Esas islitas que están ahí, ¿las veis? Son las Islas Canarias. Mi amigo vive en una isla de esas, ¿vale? Bueno, ahí, eso es, en Gran Canaria. Bien. Bueno, pues resulta que en el año 1975 hubo un pueblo, que es el pueblo saharaui, que vivía en el Sáhara Occidental, que lo veis ahí, veis que está en la costa de África, debajo de Marruecos. Bien. Bueno, pues este pueblo fue ocupado por otro pueblo, que es el pueblo de Marruecos, el que está arriba, de color azul. Tuvieron que abandonar su territorio porque fueron ocupados por el otro pueblo. ¿Por qué? Pues porque había mucha riqueza en este lugar. Había minas, había minerales, tenían sus playas, sus casas. Bueno, era un pueblo como otro cualquiera, feliz con todas sus cosas. Cuando hubo este problema, que fueron ocupados por el otro pueblo para hacerse con sus riquezas, ellos emprendieron una marcha hacia otro lugar que se llama, que está ahí en Tinduf. En Tinduf hay un desierto muy grande, solamente hay arena y piedras, parece que allí la vida no es posible. Bueno, pues este pueblo se asentó allí desde este año que yo os contaba, desde el 75. Viven pues en ese lugar tan terrible que parece que no es posible allí la vida. Pues sí es posible porque yo fui allí y lo pude ver, ¿vale? ¿Cómo viven? Bueno, pues vamos a ver cómo está aquel lugar. Fijaros, nosotros viajamos en avión hasta Argelia, y de Argelia, a Tinduf, donde están los campamentos, viajamos en un coche como ese, en un jeep, ¿sí? No había carretera, todo es arena y piedra. Y llegamos a este lugar donde hay una construcción que este pueblo hizo para las personas que lo van a visitar, porque ellos viven en sus pueblos como en... bueno. ¿Cuánto quieres que te cambie? Vale. Viven en las jaimas. Aquí tenéis una. Cada familia vive en una jaima. En muchas jaimas hacen un pueblo. Hay varios pueblos. Los mismos que tenían en el Sáhara Occidental, donde ellos vivían antes. Bueno, veis, fijaros en el paisaje. No hay montañas, no hay ríos, no hay playas, solamente pues, lo que estáis viendo ahí es todo así, ¿vale? En esta construcción es donde reciben a las personas que le van a visitar.
este pueblo puede y vive aquí gracias a la ayuda que está recibiendo pues de muchos otros países que les están ayudando a salir adelante, y gracias al esfuerzo y al trabajo de todas estas personas que están tratando de salir adelante y lo están haciendo. Bueno, ahí podéis ver a todas estas personas, las más morenas son los saharauis. ¿Veis? Como visten, muchos están vestidos de militares porque es un pueblo que está en guerra. ¿Sabéis? Digamos que la vestimenta, cuando no están en guerra, su vestimenta normal la podéis ver aquí. Esa es su forma habitual de vestir. Llevan unos turbantes en la cabeza porque como el paisaje, como decíamos antes, es desierto, hace mucho frío por las noches y mucho calor de día, a veces hace mucho viento y el viento levanta la arena y lastima. Entonces ellos se envuelven los turbantes en la cabeza y solo dejan al descubierto lo que son los ojos. Si tienen gafas, pues se ponen las gafas para que no lastimen. Bueno, mirad, aquí podéis ver pues un pequeño museo militar que ellos construyeron en medio del desierto con el armamento que le retiraron a Marruecos, que es el país con el que están en conflicto. Entonces ahí veis pues eso, las armas que le reclutaron y las tienen ahí en exposición pues para el que va a visitar pues pueda conocer pues todas las partes de lo que es su vida y su historia, ¿no? En esta foto podéis ver pues a los compañeros con los que yo viajé y a los saharauis. El que va vestido de azul pues es, digamos, el alcalde de uno de los campamentos. Allí los campamentos están organizados como aquí están los pueblos, ¿no? El ayuntamiento, el municipio tienen sus representantes. Pues así también, y el señor que está vestido de azul pues era el alcalde de uno de esos poblados. El chico de gafas, que está aquí a la derecha de todo, pues es un muchacho que conocimos en ese viaje que trabajaba para una asociación en Inglaterra y les llevaba a los saharauis semillas de árboles y de vegetales para plantar. Aunque os parezca que en ese territorio, en ese terreno donde nada crece, no puede salir una lechuga, ni un tomate o una zanahoria, pues sí es posible. Y es posible pues porque estas personas están recibiendo pues, la ayuda de otros pueblos, pues a lo mejor ayuda que a lo mejor desde este colegio también estáis proporcionando al contactar con ellos, al mandar material escolar, al comunicaros con ellos a través de esas cartas. Pues es otra forma importante de mantener la vida para estas personas que parece que viven en condiciones tan difíciles, ¿verdad? Pues ellos allá viven contentos, gracias pues a todas las personas que están colaborando. Ahí tenéis estoy yo, con una niña que me regaló un ramito de flores de papel que había hecho en su cole, porque tenéis que saber que allí hay coles y todos los niños están obligados a ir al cole, tienen que aprender. La educación es muy importante para este pueblo, para todos los pueblos es importante. Y este lo cuida con mucho esmero, porque cree y debemos de creer que la educación pues, es la que nos permite salir adelante también, conocer cómo vivimos, por qué vivimos. Y bueno, pues esta niña, mi hijo, nos hizo el regalito de las flores de papel que había hecho en su colegio. Sí. Bien, además de colegios, bueno, en este viaje nos enseñaron pues, un poquito cómo viven, qué es lo que tienen y lo que no tienen, ¿verdad?
Bueno, pues como os contaba, tienen sus colegios. Todos los niños tienen que ir a estudiar y tienen que aprender. Fijaros qué curioso. Ellos estudian idiomas, sabían más idiomas que yo tenía vergüenza. Digo, ay Dios mío, saben inglés, saben francés, aprenden el castellano. Pues cuando entramos en el cole, vimos en una pizarra escrito, sin que nadie nos contara todavía nada, mamá tiene Jaima. Sabéis que la Jaima es su casa, que es como una tienda llena de alfombras donde ellos viven, ¿sí? Bueno, pues ellos saben hablar y aprenden, están aprendiendo desde pequeñitos el castellano. En la educación primaria y en la secundaria, eso es. Pues ya optan por el inglés o el francés. Entonces, bueno, que sepan los otros idiomas no es nada raro. Es muy fácil comunicarse con ellos. Es muy fácil comunicarse con ellos también porque a pesar de ser un pueblo que vive en unas condiciones muy duras y muy difíciles, son personas que viven felices con lo que tienen. Tienen poquito, pero tienen a sus familias, tienen para comer, tienen sus médicos para atender a sus enfermedades y sus problemas más básicos de salud. Bueno, tienen lo más necesario para que la vida sea posible. Y ellos están y son muy agradecidos. Es muy fácil estar con ellos y vivir con ellos, porque son personas que reconocen muy fácil toda la ayuda que se les pueda dar. Y como tal la agradecen. Y si encima pues, ellos saben hablar el idioma, pues es muy fácil comunicarse y percibir y saber si ellos están a gusto o no están a gusto. Es una lección muy importante el ver y el saber que existen pueblos que puedan vivir con tan poquita cosa, pero con tanta riqueza de la vida, de saber, bueno, pues qué es lo que tienen, qué es lo más importante para poder vivir. Y lo más importante lo tienen. Y son muy conscientes de ellos. Ellos nunca, mientras yo estuve en aquel viaje, nunca les oí hablar de yo. Ellos siempre hablan de nosotros. Es como si el pueblo fuera su persona. Nosotros, yo tengo, yo quiero. Allí eso no existe. Allí se habla de nosotros. La persona es el pueblo entero. Lo que es importante para tu compañero, para tu vecino, para cualquier miembro de tu comunidad o del grupo es importante para ti. Y la palabra mí no existe. Todo es nosotros. Otra parte importante que sí, bueno, les puede interesar es que ¿qué comerán allí, verdad? En medio de este lugar. Sí. Bueno, aquí os voy algún paréntesis. Mirad la foto. Como os comentaba antes, este es un pueblo que está en conflicto con otro pueblo por ocupar su territorio, ¿verdad? Bueno, pues este grupo de personas que veis ahí son prisioneros del otro pueblo, del pueblo de Marruecos. En un intento de paz negociado con la Organización de las Naciones Unidas, con la ONU, como gesto de buena voluntad del pueblo saharaui hacia el pueblo marroquí, quisieron liberar a estos 200 prisioneros, pero el pueblo marroquí no los admitió, con lo cual tuvieron que quedarse a vivir en el desierto con los saharauis, con sus supuestos enemigos. No eran enemigos, eran luchadores, cada uno en su parte, y ellos, pues hasta el momento en el que yo estuve, ya llevaban 10 años conviviendo en el desierto totalmente libres, no como prisioneros. No volvieron a su pueblo porque su pueblo no les permitió entrar. Y, bueno, pues ahí era donde vivían. Ahí veis las jaimas, exactamente. Esa es, digamos, pues la casa de cada familia ocupa una casa como esa, que se llama jaima. Es un poco como lo que, bueno, como decía antes, lo que veis aquí, pues todo está lleno de alfombras, nos sentamos en el suelo, dormimos en el suelo, sobre alfombras,
toman, allí no hay café, su bebida es el té. El té, bueno, pues es una bebida que ellos hacen con mucho ritual. Tomar un té no es tomar uno, se toman 3. El primero es amargo, como la muerte dicen. El segundo es que no me acuerdo bien, Fernando dice. El primero es amargo, ellos dicen amargo como la muerte. El segundo ya es más dulce, dulce como, no sé, menos amargo. Y luego, pues el más dulce de todos, que es el tercero que te tomas, se toma uno a continuación del otro, pues dulce como el amor. Y bueno, ahí podéis ver en la foto pues cómo es la jaima por fuera. Seguimos, sí. Bueno, mirad, aquí bueno, pues, estábamos dentro de la jaima, estábamos en ese momento, bueno, pues nos estaba recibiendo el alcalde de ese campamento, y mis amigos los canarios les estaban contando lo que les llevaban. Les llevaban unos regalos, vaya, para colaborar con todo su pueblo. Pues también llevaban semillas para plantar vegetales. Y arriba, bueno, lo podéis ver, pues en una especie de eso, en un lugar que era como un centro de exposiciones donde ellos tenían, bueno, tenían una exposición de lo que son sus juegos, su artesanía. No, es curioso, voy a comentar el detalle de la lata. Todo este lugar, esa lata que yo tengo en la mano, es una lata de sardinas, de camariñas, ¿sabéis? De camariñas, agujereada, que ellos utilizaban de colador. Sí. La artesanía, pues aprovecho aquí, ya que estábamos en ese lugar donde tenían expuestas sus curiosidades. Yo no sé si veis estos 2 cuadritos que están aquí ahora, que ellos trabajan, a ver, esto tiene pues, los mismos años que el tiempo que hace yo tenía, hace 20 años, perdieron mucho el color, pero es que el de cabra que ellos recortan y pintan. Con la artesanía que hacen, pues la mandan, a ver, la mandan a otros países y otros pueblos para que se conozca la realidad que ellos viven. Es una forma de expresar su forma de vivir y de solicitar colaboración para que siga siendo posible, bueno, mantenerse en su lucha, ¿no? Porque lo que pretenden al fin y al cabo es poder volver a su pueblo, al Sáhara, donde habéis visto antes. Sí. Y es importante para ellos que el mundo y que las personas conozcan por qué viven ahí, cómo viven y bueno, pues que puedan ser apoyados desde los distintos lugares del mundo, ¿no? Ahí está, ahí es donde tienen el centro de exposiciones con su artesanía, sus juegos tradicionales, los trabajitos que ellos hacen. Estos eran juegos que ellos utilizaban para... Dentro de sus poblados, de los campamentos, pues tenían su centro de reunión para los jóvenes, donde teníamos la mesa de ping-pong, un futbolín, que fueron un lugar de encuentro para los jóvenes de los campamentos. Lo mismo pasaba con el hospital. Es un lugar donde se presta la atención a la salud que necesitan y donde enseñan a prevenir enfermedades. Pues la importancia de la higiene, pues hay que cuidarse para no enfermarse. Pues eso ellos lo enseñaban desde allí también. Es muy importante pues tener las menos enfermedades posibles, porque claro, ellos tenían muy pocas medicinas y bueno, como os llevo contando a lo largo de la charla, sabéis que tienen muy poquito de todo. Entonces,
todo lo hay que aprovechar muy, muy bien. Esa chica con la que yo estoy hablando, pues era una doctora, una dentista, que trabajaba en el hospital del lugar. No hay personas de fuera de su pueblo que estén allí trabajando. Ellos salen a estudiar fuera. Y ellos tienen sus propios médicos, sus propios maestros, y son ellos mismos los que están cultivando su pueblo, enseñando a su pueblo y atendiendo a su pueblo. Aceptan toda la ayuda de todo el mundo, pero quieren ser ellos los protagonistas de su historia. Ellos quieren trabajar para su pueblo, que no sean, que vengan de fuera las personas que saben y que lo tienen muy fácil a sacarnos las castañas del fuego. No, nosotros podemos y queremos. Entonces ellos se ocupan de estudiar, de salir afuera, buscar quien les ayude a costear los estudios, para luego volver. Imaginaros qué esfuerzo tan grande vivir en este lugar, ir a estudiar de otro país, pues donde hay playas, donde hay coches, donde hay comodidades, y luego volverte para trabajar en el desierto, donde apenas hay nada, y cuidar de todos los tuyos. Pues para ellos eso es lo más grande, cuidar de los suyos. Por eso, bueno, pues es un acto muy grande de generosidad por parte de este pueblo, el ser capaces, bueno, pues de salir afuera, de ver cómo se vive fuera, de saber cómo se vive dentro, con todas las escasez, de todas las cosas que tienen, y bueno, mirad, ahí está. El traje, ahí veis muy bien cómo van vestidas, veis cómo se protegen todo el cuerpo por causa del viento, de la arena, que es muy lastimosa. Veis que estaba en la foto anterior, aprovecho para comentaros que allí, pues eso, cosechan sus propios vegetales. Ellos, allí no hay comercio, no hay dinero, todo lo que producen es para subsistir, para poder sobrevivir. Las zanahorias, pues yo vi zanahorias, vi tomates, vi lechugas. Entonces, allí trabajan todos los adultos. Los pequeños tienen que ir a estudiar y los mayores tienen que trabajar. Entonces, trabajan pues en la tierra. ¿Cómo? Pues tienen pozos, construyeron pozos de agua y sistemas de riego que permiten que la tierra pues produzca algo. Lo que produce es para poder vivir únicamente. Lo que se produce, lo que ellos consiguen de la tierra, se reparte a partes iguales entre todas las familias. Por eso os comentaba antes que aquí no hay comercio, no hay negocio, no hay dinero. Aquí todos trabajamos y todos repartimos lo que tenemos. Es un pueblo muy justo y muy generoso. Sí. Y se acabó. Bueno, además de los vegetales comerían otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues tenían unas, yo allí vi lo que nunca he visto en otro lugar. Pues unas naves con 65.000 gallinas, imaginaros, que ponían hasta como máximo 50.000 huevos diarios. Bueno, pues eran unas naves que las llevaron allí unos ingenieros de Suecia para contribuir y ayudarles pues en su subsistencia. Y además de las gallinas, pues pudimos ver a los camellos y las cabras, el cordero y poco más. La leche de camello, que está muy buena. Y bueno, yo quiero que sepáis y quiero transmitiros que desde luego para mí este fue un viaje que no olvidaré nunca en la vida, que nunca habría pensado que un pueblo entero fuera capaz de vivir en un lugar tan duro como este, y que todo un pueblo fuera capaz de organizarse también para que, bueno, a lo largo de los años fueran capaces de mantenerse en este sitio tan duro.
A pesar de todo esto, es importantísimo para mí, creo que es una lección para todos. Todos nosotros tendríamos mucho que aprender, porque a pesar de todas las dificultades, que son muchísimas, se ve a personas felices, personas generosas. Son especialistas en compartir, en sonreír, en querer y ser queridos. Entonces, bueno, pues esto ojalá tuviéramos un poquito más de eso aquí. Habríamos de ser un poquito más felices.